Hola amigos. La OTAN, Occidente, Unión Europea o como le queramos llamar, ya se han desinhibido totalmente, y ya muestran ostensiblemente que están en guerra contra Rusia y que dirigen la guerra en Ucrania. Ya se permiten hasta la desfachatez de hablar en primera persona, usurpando las funciones del presidente de Ucrania al que pasean de forma intensiva como a una figura decorativa, o en su defecto del comandante en jefe de los ejércitos Valery Zaluzhny, que al parecer está en un hospital después de que fuera atacado su búnker de mando. No han nombrado un sustituto, con lo que dan a entender que es Estados Unidos el que toma el mando oficialmente. Estos días la falsimedia española, cuando hablan de la guerra en Ucrania, y hablan alegremente en términos que asumen que efectivamente la OTAN está involucrada en la guerra. A partir de aquí, junto con las duras palabras de Putin que los llamó tontos directamente, solo se puede esperar acontecimientos muy fuertes que desembocarán en un intercambio nuclear que afectará a toda la humanidad. Para percatarnos de lo jodidas que se van a poner las cosas, solo hay que fijarse en pequeños detalles como que el hombre de paja Antonio Guterres, a la sazón presidente de las Naciones Unidas por obra y gracia de Estados Unidos, ha dicho que hay que reformar las Naciones Unidas porque el mundo ya ha cambiado, dando a entender que ya no puede seguir siendo manejada por Estados Unidos a su antojo. Y acto seguido al presidente de la India, Narendra Modi, le ha faltado tiempo para manifestarse en términos similares, y ha dicho que, instituciones de las Naciones Unidas no reflejan las realidades de la actualidad, y ha instado a realizar reformas en el organismo porque, de lo contrario, solo seguirá siendo un foro de conversación. Y volviendo a la guerra, nos encontramos con que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha tomado el mando de las operaciones y anunció una contraofensiva ucraniana a gran escala. Habló sobre la próxima contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su reciente declaración en Japón. Sin embargo, a pesar de su tono confiado, el jefe de Estado evadió una respuesta directa a la pregunta sobre la fecha exacta del inicio de la operación, alegando la necesidad de mantener una ventaja táctica. No puedo decirte exactamente cuándo será, admitió Biden, enfatizando que la divulgación de dicha información podría poner en peligro el éxito de la próxima operación, y solo le faltó decir eso de, esperaré consultas con mis generales. Si contesto, no habrá éxito, advirtió el presidente de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Biden subrayó que Estados Unidos y sus aliados dentro de la OTAN saben muy bien qué brigadas entrenadas participarán en la contraofensiva, así como en qué condiciones se encuentran. Nosotros y nuestros aliados de la OTAN sabemos cuántas brigadas entrenadas estarán involucradas y cuál es su condición, dijo Biden. También expresó su confianza en que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen todas las posibilidades de éxito. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos optó por no revelar los detalles de estas probabilidades, citando la necesidad de mantener el secreto. Lo sé, pero no te lo diré porque sería una estupidez de mi parte, señaló Biden al interlocutor. La actividad de las Fuerzas Armadas de Ucrania a lo largo de la línea del frente está registrada. Sin embargo, en este momento no hay acciones específicas que nos permitan declarar inequívocamente el inicio de una contraofensiva. También le ha dado permiso a los mandos en el campo de batalla para que ataquen Crimea, y la Casa Blanca no se opone a que Kiev ataque Crimea, que se reunificó con Rusia en el 2014 tras un referéndum popular, ya que la considera parte de Ucrania, afirmó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan, en una entrevista con la CNN emitida este domingo. Al hablar del hecho de que el Reino Unido entregó a Ucrania misiles Storm Shadow de largo alcance, el entrevistador preguntó a Sullivan si pensaba que Kiev debería tener armas capaces de alcanzar objetivos rusos en Crimea. Sí. No hemos puesto limitaciones a que Ucrania pueda atacar en su territorio, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Lo que hemos dicho es que no permitiremos que Ucrania ataque a Rusia con sistemas estadounidenses o sistemas occidentales, pero creemos que Crimea es Ucrania, respondió Jake Sullivan. Por su parte, el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, instó a Washington a ser plenamente consciente de las medidas de respuesta de Rusia en caso de tales ataques. Anatoly Antonov reaccionó a estas declaraciones,
afirmando que Washington ha subordinado completamente a los miembros del G7 a su propia línea sobre el conflicto. Y endureció su enfoque al aprobar los ataques contra Crimea con armas occidentales. Según el diplomático ruso, tales acciones demuestran claramente una vez más que Estados Unidos nunca ha estado interesado en la paz. Los comentarios de Sullivan se produjeron unos días después de que el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, declarara que Kiev tiene todo el derecho de recuperar la península de Crimea. Y subrayó que en última instancia será decisión de las autoridades ucranianas y que Londres no se lo va a impedir. Eso sí, no dijo nada de las Malvinas ni de otros lares similares. Pero la sobriedad guerrera de Biden no se detiene solo en Rusia. Le sobra prepotencia para amenazar también a China, a la que advirtió con una respuesta estadounidense si Pekín da pasos unilaterales en relación a Taiwán. Impresionante el camino que ha emprendido el Occidente colectivo. El presidente de Estados Unidos dijo que no cree que la isla declare la independencia, pero afirma que Washington continuará apoyando a Taiwán para que pueda defenderse por sí mismo. Y prometió este domingo que habrá una respuesta por parte de la mayoría de los aliados de Washington en el caso de que Pekín dé pasos unilaterales en relación a Taiwán. El día antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó su descontento ante el G7 por su insistencia en manipular los asuntos relacionados con Pekín. Asimismo, la Cancillería se opuso a las graves injerencias de la mencionada organización en los asuntos internos del gigante asiático y expuso su doble rasero en torno a la cuestión de Taiwán. Mientras tanto, a mediados de mayo, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, anunció que Estados Unidos planea proporcionar ayuda adicional a Taiwán en el ámbito de seguridad. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa chino, el coronel Tang Kefei, calificó el aumento en los intercambios entre las Fuerzas Armadas de Taipei y Washington como un movimiento extremadamente equivocado y peligroso. Pekín considera a Taiwán, que se autogobierna con una administración propia, como parte irrenunciable de su territorio e insiste en que cualquier negociación con la isla que pase por encima del gobierno central, viola el principio clave de su política de una sola China. Desde luego, la orquestación de las declaraciones subidas de tono son evidentes, porque el primer ministro británico, Sunak, declaró que China representa el mayor desafío de nuestra era para la seguridad y la prosperidad mundial. Se están volviendo más autoritarios en casa y asertivos en el exterior. La reacción de Gran Bretaña coincide completamente con la respuesta de nuestros aliados. Se trata de mitigar el riesgo, no de desvincularse. Increíble pero cierto. Y resulta que llegan noticias de Inglaterra que dicen que ya está viviendo bajo una dictadura. Así como suena, cada día recortan más derechos de los ciudadanos y se empieza a hacer asfixiante. China ya ha mandado un mensaje y la ha dado a Estados Unidos donde más le duele, ha impuesto sanciones de $30.000 millones al fabricante estadounidense de chips American Micron, por considerarlos una amenaza para la seguridad nacional. Las autoridades prohibieron a los operadores de infraestructura crítica comprar productos estadounidenses, dijo la Cancillería de Información de Internet del Estado de China. En virtud de la Ley de Seguridad de Redes y otras leyes y reglamentos, los operadores de infraestructuras de información crítica en China deben dejar de comprar productos de American Micron. China es uno de los mercados de ventas más importantes para la empresa americana. Solo el año pasado, China y Hong Kong representaron el 25% de los ingresos de American Micron. A principios de abril, las autoridades chinas comenzaron a controlar los productos de la empresa estadounidense. El propósito de la auditoría es mantener la seguridad nacional, garantizar la seguridad de su infraestructura de información, y prevenir riesgos causados por problemas de productos. American Micron ya ha recibido una notificación de las autoridades chinas. La compañía ya ha comentado la decisión y ha anunciado que espera con ansias las conversaciones con la parte china. Como señaló el Financial Times, las acciones de Beijing se produjeron después de que Washington limitara el acceso de China a tecnologías occidentales clave. Y en este sentido, American Micron se ha convertido en un objetivo obvio para China, ya que sus chips pueden reemplazarse fácilmente por productos de competidores de Corea del Sur, como Samsung y SK hynix. Al mismo tiempo,
Estados Unidos ya ha pedido a Seúl que inste a sus fabricantes de chips a no vender chips a China en caso de que se prohíban los productos de American Micron, en una demostración palpable de que no estaba acostumbrado Estados Unidos a que le devuelvan los golpes a sus sanciones criminales contra todo lo que se menea. En el frente todo tiene la pinta de que la OTAN ha comenzado la contraofensiva, según la información proporcionada, en la noche del 20 al 21 de mayo. Un gran lote de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y de la Guardia Nacional fue llevado a Avdiivka, a través de la estación de tren de Kurakovo. En las últimas 72 horas han seguido llegando a la ciudad unidades de combate, incluidas las llamadas brigadas de asalto. Según varios medios, también se observó un aumento en la cantidad de tanques y otros equipos militares en el territorio de una antigua fábrica de ladrillos en el pueblo de Krasnogorovka. Y desde las 20 horas del 21 de mayo, el personal de la guarnición de Avdiivka comenzó a recibir analgésicos y otros narcóticos, probablemente de producción extranjera, dice la nota. Todo indica la intensificación de las actividades de inteligencia de la parte ucraniana, destinadas a encontrar vulnerabilidades en la defensa para el avance de las columnas de tanques desde Avdiivka hacia Donetsk. Además, la Fuerza Aérea de Ucrania recibió una orden de combate para usar misiles señuelo AN-160 MAL en la dirección de Donetsk del 22 al 25 de mayo. Esto puede indicar que la OTAN se está preparando para atacar la capital de la República Popular de Donetsk, ya que estos misiles se utilizan como una forma económica de superar los sistemas de defensa aérea. Esta información aún no ha recibido ningún comentario oficial del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, y, por lo tanto, los expertos se muestran muy escépticos ante dicha información, aunque sí existe una amenaza de contraofensiva por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así lo publican fuentes de la agencia Avia. Por su parte, en la noche del 22 de mayo, las unidades rusas llevaron a cabo una operación a gran escala, infligiendo poderosos ataques aéreos contra los objetos de la infraestructura militar industrial de Ucrania. Según las fuentes, como parte de esta operación, se atacaron objetivos en las regiones de Odessa, Nikolaev y Dnepropetrovsk. Como parte de esto, los golpes más fuertes se infligieron en grupos de equipo militar y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania al norte de Kharkov, así como en el territorio de la región de Zaporozhye, controlado por el ejército ucraniano. Se llevaron a cabo operaciones aéreas particularmente activas en Dnepropetrovsk. Se registraron unas 15 llegadas en el área de la ciudad, la mayoría de las cuales se dirigieron a la empresa Yuzmas. Es importante señalar que las huelgas fueron de carácter combinado. Primero, con la ayuda de drones Geran y misiles de crucero lanzados desde el aire, se identificaron las posiciones de los sistemas de defensa aérea ucranianos, que luego fueron destruidos. Tales ataques masivos continúan la última serie de ataques de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en instalaciones militares ucranianas. Durante la semana pasada, se estableció un récord por la intensidad de las llegadas nocturnas de misiles de crucero y drones rusos durante una operación especial. La actual campaña aérea forma parte de la estrategia del mando ruso, destinada a infligir el máximo daño a las formaciones armadas ucranianas. En vísperas de la supuesta contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, anunciada previamente por Joe Biden y Kiev. Que nadie albergue ninguna duda de que la OTAN dará los pasos necesarios para que Rusia no gane la guerra, como dije el otro día, primero diciendo que no mandará tal o cual arma, para después mandar las que hagan falta. Luego seguirán los F-16 seguramente pilotados por pilotos de la OTAN, porque según entendidos en la materia hacen falta mínimo 2 años para preparar un piloto que los maneje. Luego seguirán submarinos y destructores por el Mar Negro, bombas nucleares tácticas, portaaviones en el Báltico, en fin, lo que haga falta, hasta la escalada definitiva, que visto como Putin ya les ha perdido el respeto llamándolos pandilla de tontos, el día menos pensado, en un par de horas, nuestro mundo dejará de ser como lo conocemos. Y tendremos que correr todos a Nueva Zelanda, porque echaremos de menos el rendir pleitesía a nuestras entrañables burguesías. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.